Damos gracias al Señor. Señor, bendito, Padre amoroso, Dios santo y muy alto. Señores, gracias por permitirnos llegar a la última clase del año en este estudio de los libros en tu preciosa, en tu santa palabra. Te damos muchas gracias, alabamos con gratitud lo que has hecho en todos estos meses. Empezamos en junio y hemos llegado hasta diciembre. Gracias, bendito Dios, te damos en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pues el día de hoy vamos a chutarnos, y hoy vamos a revisar 5 libros. 5 libros que son el par de Esdras, Nehemías y, por otra parte, Ageo, Zacarías y Malaquías. Entonces lo que vamos a revisar es que estos 5 libros están entrelazados, los 5 cuentan la misma historia, el mismo momento histórico. Entonces los 5 libros, nos hablan del mismo momento de la historia. Me siento como preso. Bien, entonces, la vez pasada íbamos a estar en Esdras y Nehemías, y bueno, lo que las Biblias antiguas, la Vulgata principalmente, y la tradición cristiana y la tradición hebrea afirman que Esdras y Nehemías eran un mismo libro en algún punto. Y la evidencia interna del libro, o sea, las palabras que vienen ahí, las referencias que vienen ahí, las citas, la información, o sea, al momento de observar con lupa los libros de Esdras y de Nehemías, nos damos cuenta de que el autor es Esdras. Esdras nos habla en los primeros 6 capítulos, nos habla de un capítulo de la historia, después del 7 en adelante nos habla de otro capítulo de la historia, y Nehemías nos habla del mismo capítulo 2 y luego abre con un capítulo 3, y eso lo vamos a ver ahorita, esos 3 capítulos, ¿sí? Y en esos 3 capítulos de la historia, de la suma de Esdras y Nehemías, se entrecruzan los otros 3 profetas que Dios, el Señor, levantó a esos 3 profetas en esos días. Levantó a Ageo, levantó a Zacarías y por último levantó a Malaquías. Entonces, pienso, hermanos, que la manera de entender la relación de estos 5 libros es poniendo en orden cronológico las cosas como sucedieron, y eso es lo que vamos a ver, ¿sí? Entonces, primer cosa que pasó. Si recuerdan, el pueblo de Judá estaba cautivo en Babilonia, ¿sí? El rey Nabucodonosor vino y tomó la ciudad de Jerusalén, la sitiaron quiere decir que Jerusalén cerró sus murallas y por fuera estaba esperando el ejército babilónico y los tuvieron ahí sin poder entrar ni salir hasta que se murieran de hambre. Eso era un sitio, así funcionaba el sitio, ¿sí? Entonces, efectivamente llegó el punto en la invasión babilónica
que se acabó la comida, se acabó la riqueza, se acabó todo, nadie entraba, nadie salía, no había condiciones salubres y empezaron a morirse. Cuando lleguemos a los profetas, vamos a ver las profecías, vamos a ver las lamentaciones de Jeremías, desgarradoras las lamentaciones de Jeremías, acerca de lo que fue a ojos de los profetas, lo que fue presenciar, ¿sí?, al pueblo de Judá muriéndose de hambre, las madres comiéndose a sus niños y todas esas cosas. Sí, ¿preguntas ahí? ¿No? No, ok, bien. Entonces estamos ahí en la cautividad babilónica. Entonces el rey Nabucodonosor destruye la ciudad, queman el templo, destruyen el templo, lo destruyen, saquean las riquezas del templo, ¿sí? Ahí en el templo de Jerusalén, el primer templo, el de Salomón, aquel gran templo, y bueno, dejan ahí a unos cuantos pobladores judíos y unos gobernantes ahí puestos por Babilonia, ahí quedan. Y la mayoría se la llevan cautiva. Y en ese cautiverio, por ejemplo, encontramos a Daniel, ¿sí?, el profeta Daniel, lo vamos a ver en su momento. Bueno, pero la profecía según Jeremías 25:11, si no mal recuerdo, tal vez ahorita lo recuerdo mal, pero en Jeremías nos habla de que el Señor había dicho que Judá iba a estar cautivo durante 70 años. Y cuando se cumplieron los 70 años, para esto el Señor también había profetizado que iba a levantar a Ciro, ¿sí? Lo profetizó décadas antes de que naciera, décadas antes de que apareciera ese rey Ciro. El Señor había profetizado acerca de Ciro. Entonces, en el año 538, es la única vez que voy a hablar de años, no voy a decir muchos años. En el 538 se levanta Ciro, porque pues cayó el rey anterior. ¿Cómo estuvo? Nabucodonosor cae, entra Belsasar, era su hijo, así es, y cuando estaba siendo Belsasar rey, ¿sí?, cayó Belsasar a manos del reino medo-persa, ¿sí? Si no me equivoco, es Darío de Persia, si no me equivoco. Igual y ya tengo tarea para las vacaciones. No iba a hacer nada, pero ahora voy a tener que estudiar la secuencia de esos reyes. Y tiene que ser, porque si no, no vamos a entender los profetas, no lo vamos a entender bien y bueno, me lo tengo que saber. Bueno, el caso es que cayó el reino de Babilonia, entró el reino medo-persa, se levantó el rey Ciro, ¿sí?, sobre toda la tierra conocida, o sea, sobre todo el imperio, y efectivamente el Señor usó a Ciro, y Ciro dio un decreto de que las naciones cautivas podrían volver a sus casas, a sus reinos, ¿sí? Además, bueno, ahorita lo vamos a ver en un momento más, acerca de que reyes que pusieron dinero para reconstruir las ciudades. Pero bueno, entonces el decreto, ya pueden regresar a sus casas, y al frente de ese regreso, al frente del regreso de Judá, estuvo Zorobabel, ¿sí? Vamos a hablar acerca de 3 regresos: el regreso liderado por Zorobabel, el regreso liderado por Esdras y el regreso liderado por Nehemías. Son 3 regresos de la cautividad en un lapso más o menos de 98 años. Entonces, lo que tenemos aquí es que Ciro decreta, ya pueden regresar. Llega Zorobabel, llegan a la ciudad devastada completamente y dicen: vamos a reconstruir el templo, así que todos los que regresaron vamos a juntar el oro, la plata y todos los materiales para reconstruir el templo. Entonces todos los judíos que regresaron, eso nos habla Esdras,
de que convocaron y vamos a poner nuestro oro para reconstruir y para asignar a un equipo de levitas, ¿sí?, que empiecen a reconstruir el templo. Entonces empezaron a reconstruirlo en el año segundo cuando regresaron, pero inmediatamente cuando empezaron a reconstruir, los vecinos, los samaritanos, los descendientes de los enemigos de Israel, ¿se acuerdan? Sanbalat, Tobías, se levantaron y dijeron: no van a reconstruir nada, ustedes, ¿sí? Si se ponen a reconstruir ese templo, vamos a acabar con ustedes. Entonces, ¿qué hizo Judá? Se detuvo, ¿sí? Entonces, ante la amenaza de los pueblos vecinos que les dijeron: no, tú no vas a edificar nada de templo aquí, ellos dijeron: ok, bueno, entonces no vamos a edificar nada. Eso es lo que sucedió en los 2 primeros años, cuando comenzó la reedificación del templo. Pasaron 16 años sin tocar la obra del templo, ¿sí? Y el Señor levantó 2 profetas. Levantó a Ageo y levantó a Zacarías, ¿sí? Entonces Ageo, en 2 capítulos, dice algo así como 4 o 5 profecías, y fue para exhortar al pueblo: levántate, Zorobabel, levántate, pueblo, reedifiquen ese templo, ¿sí? Ahí la importancia de la adoración. ¿Por qué el templo? Por la adoración, ¿sí? Por los sacrificios, por la adoración al Señor, ¿sí?, etcétera, el culto en general. Levanten ese templo otra vez, dice Ageo, y también al mismo tiempo se levanta Zacarías en ese mismo periodo. Zacarías, fíjense, Ageo dio una exhortación breve, estamos hablando de 2 capítulos, pero cuando el Señor levanta a Zacarías da muchas más razones para levantar ese templo, ¿sí? Zacarías les dijo: está bien, levanten ese templo para retomar el culto, retomar la adoración, pero además levanten ese templo otra vez, porque ahí ha de morar el Mesías, ¿sí?, el renuevo. Levanten otra vez ese templo porque ahí tiene que morar el Salvador. Mi presencia estará allí, así que manos a la obra. Y sí, el pueblo, Zorobabel y los otros, pusieron manos a la obra nuevamente y en 4 años reedificaron el templo. Ese templo que había estado suspendido durante década y media, fue finalmente reconstruido ese templo. Entonces, ahí les acabo de narrar lo que viene siendo los 6 primeros capítulos de Esdras, y también les estoy narrando Ageo y Zacarías. Luego, ¿qué sucedió? Bueno, ya que reconstruyeron el templo, se hizo fiesta, el Zorobabel decretó que regresaran al culto, regresaran a los sacrificios, que hubiera cantores, porteros, levitas, sacerdotes, y bueno, se reinicia entonces el culto de Israel. ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Sí? Bien. Y la promesa, y ya está ahí puesta sobre la mesa, la promesa de que ahí tiene que morar el Mesías, y finaliza la reconstrucción del templo. Luego sucede algo más. Cuando reconstruyen el templo, 58, 60 años después, viene un segundo regreso de la cautividad, comandado por Esdras. Esdras era un escriba que tenía el favor real, ¿sí? Lo voy a decir así, le caía bien al rey, Esdras, ¿sí? Le permitió tener acceso a los archivos del reino. Lo vemos en Esdras, vemos cómo se redactan cartas completas que le mandan los pueblos al rey, el rey al pueblo, y bueno. Entonces Esdras, el escriba, regresa, y para esto Esdras tenía una característica particular: era un hombre temeroso del Señor. Dispuso su corazón para el Señor, ¿sí?, en primer lugar, y se dedicó a estudiar la Escritura y a obedecerla.
Entonces, eso no es algo muy común, mis hermanos, eso lo vemos en pocos hombres a lo largo del Antiguo Testamento. Vimos a un Josías, vemos a un David, vimos a un Moisés entre toda la multitud de Israel. Bueno, entonces el Señor levantó a Esdras, comandando el segundo regreso, y pocos años después, eso fue en el 458, en el 445 viene el tercer regreso liderado por Nehemías. Nehemías era el copero del rey. El copero del rey significa el hombre de más confianza del reino, ¿sí? Eso era un copero. Nehemías, es hora de comer, ok. ¿Qué voy a tomar, Nehemías? Usted ahora va a tomar un vino de uvas de 200 años. Ok, adelante, Nehemías. Nehemías lo tiene que probar primero y después se lo da al rey. ¿Sí? Nehemías, ¿qué vamos a comer hoy? Vamos a comer faisanes traídos, yo qué sé, de Faisanlandia, no, de Persia, ¿sí? ¿Qué vamos a comer? ¿Y qué parte está reservada para mí? Bueno, ¿qué parte quiere usted, señor? Yo quiero la pierna y el muslo. A mí me gusta la pierna y el muslo. Entonces, está bien. Adelante, Nehemías. Y Nehemías lo prueba primero. Y como Nehemías seguía vivo, ¿sí? Como la comida no tenía veneno, bueno, ya se lo podía dar al rey, ¿sí? Entonces, el copero era la figura de más importancia. Además, el copero tenía acceso a toda la información más relevante del reino, ¿sí? Bien, estamos hablando ya de el año 445, para casi 100 años después, estamos hablando desde que llegó Zorobabel, ahorita con Nehemías estamos hablando de casi 100 años después. Ya no está Ciro de Persia como rey, ya el decreto de Ciro ya pasó, ahora está otro rey que se llama Artajerjes, ¿sí? Artajerjes fue hijo de Asuero. Asuero fue el rey marido de Basti después de Esther, ¿sí? Así que probablemente estamos hablando de que Nehemías, ¿sí?, fue parte de la corte de Asuero, de Artajerjes, ¿sí? O sea, Nehemías era el copero del rey Artajerjes y Artajerjes era el hijastro de Esther. Entonces, pues, algunos piensan que posiblemente tuvo tanta confianza o tuvo tanto favor con Nehemías, o sea, Artajerjes con Nehemías, por recomendación de Esther, su madrastra, ¿sí? Bueno, eso es parte de la historia. No hemos visto a Esther, la vamos a ver hasta el año que entra con el favor de Dios. No se conecta, sí se conecta mucho con este periodo de los 5 libros que estamos viendo, pero no se conecta al nivel que se conectan estos 5. No sé si me siguen hasta ahí, me siguen por allá. Ok, bueno. Nehemías entonces en el 445 llegó su hermano Hanani y le informó acerca de que la ciudad, el muro, estaba derribado y las puertas quemadas, o sea, reconstruyeron el templo, hubo habitantes ahí, bueno, se tardaron en reconstruir el templo, pero ya iban a pasar casi 100 años y nadie le hacía un cariño al muro de la ciudad. Mira, en las ciudades de aquel entonces, ya sabes, era bien común, los reinos se invadían unos a otros, ¿sí? Los egipcios con los sirios con los, no sé, sirios y persas son parientes, o sea, egipcios con sirios, de este lado, del lado de la costa en Palestina, los cananeos, o sea, tenían enemigos. Jerusalén tenía enemigos por todas partes, entonces había guerra todo el tiempo. ¿Y cómo se defendía una ciudad? Bueno, la ciudad necesitaba tener muros. La ciudad necesitaba tener muros para poder defenderse. Entonces la ciudad de Jerusalén estaba sin muros. Habían edificado el templo, se tardaron 16 años en reconstruirlo, pero tenían templo y ahora no tenían muros. Entonces cualquiera que pasara, decía mi abuelita,
parecía tambor, a cada quien que pasaba le daba un tamborazo. Bueno, es un chiste muy, muy, muy local, de familia. Entonces, la ciudad estaba desprotegida. Lo que dice Ananías a Nehemías, su hermano, el copero, le dice, el pueblo está en gran mal y afrenta. ¿Sí? Dice, ok. Entonces Nehemías rasgó sus vestidos y oró al Señor, y después el rey le dijo, Nehemías, ¿estás triste? ¿Qué tienes? ¿Sí? Y esa pregunta, pues obviamente como rey, es, si estás triste, estás enfermo, y si tú estás enfermo, Nehemías, ok, si el copero estaba enfermo, el rey estaba en riesgo, ¿sí? Una de las características de una muerte lenta por envenenamiento es el decaimiento, ¿sí? Bueno, me estoy metiendo mucho en detalles, pero el chiste es que le dice el rey a Nehemías, Nehemías, tu semblante está decaído, y le dice, claro, mi nación está en mal y afrenta. ¿Qué quieres?, le pregunta el rey. Y Nehemías ora otra vez y le dice, bueno, déjame ir. Dice, sí, te dejo ir, ve, reconstruye, y lleva dinero, lleva madera, los materiales, vas a ir con fulano de tal y ahí él te va a dar de materiales, y bueno, lo llenó de materiales para reconstruir, y sí. Entonces regresó Nehemías para el 445 y se convierte en gobernador de Jerusalén por 12 años, ¿sí? Entonces reconstruyen el muro en un tiempo récord. ¿Reconstruyeron el muro en cuánto tiempo? 52 días. Reconstruyeron el muro muy rápido. Y obviamente también hubo oposición y se levantaron otra vez los enemigos. Creo que me equivoqué. Sanbalat y Tobías son del tiempo de la reconstrucción del muro, ¿sí? En la reconstrucción del templo estamos hablando de una oposición muy diferente. Bueno, entonces, terminaron el muro y hacen una celebración. Celebran que reconstruyeron el muro, las puertas de la ciudad. Y en esa celebración fue sumamente importante, mis hermanos, porque ahorita estamos hablando de puros hechos históricos, físicos, naturales. Lo que sucedió cuando reconstruyeron el muro fue muy importante, ¿sí? Esdras leyó la ley a oídos de todo el pueblo, ¿sí? Y junto con otros, Esdras explicó la ley a todo el pueblo, ¿sí? El pueblo lloraba y se dolía por cuanto escucharon la ley, pero ellos les dijeron, no lloren, regocíjense. Este es un día de regocijo. Y el pueblo de Israel se comprometió a obedecer la ley, ¿sí? A eso lo llamamos, a eso que sucedió ahí cuando Esdras leyó la ley y el pueblo despertó, lo llamamos avivamiento. Ese fue el avivamiento en los tiempos de Esdras. Tan importante el avivamiento. Después en la historia hay otros avivamientos, hermanos. Hablamos del tiempo de la Reforma. Hay un gran avivamiento en Europa en la Reforma. Luego hablamos del avivamiento en el siglo XVIII en Estados Unidos, el gran avivamiento en América, en Inglaterra también. Pero estamos hablando aquí con Esdras, el avivamiento, ¿sí? En tiempos de Esdras. Bien, y el pueblo juró obedecer la ley del Señor. En este momento ya estamos en el tercer regreso del exilio, porque Nehemías, cuando regresó, se trajo a los exiliados que faltaban. Entonces, Nehemías lideró también el tercer regreso. ¿Y qué sucedió? Bueno, Nehemías estuvo liderando la reforma de Jerusalén,
Pero en el año 433, ¿sí? O sea, estuvo ahí 10 años, 12 años en la ciudad, después del avivamiento, y regresó a su trabajo, ¿sí? Regresó con el rey Artajerjes. Y lo que sucedió a partir de entonces lo leemos en Malaquías. Malaquías reclama, en nombre del Señor, reclama al pueblo: has convertido el culto en una ofensa. Tus sacerdotes, ofreciendo las peores ofrendas, el animal enfermo, el dañado, en lugar de traer lo más excelente al Señor. Tu pueblo se ha corrompido porque se han divorciado de sus mujeres judías para casarse con mujeres extranjeras y seguir a sus dioses. Los especialistas dicen que cuando se fue Nehemías y el pueblo se quedó otra vez, cometieron peores abominaciones, ¿sí?, que cuando eran reino. ¿Qué significa esto, mis hermanos? Si ustedes se acuerdan cómo empezó toda esta nación? Si nos vamos atrás en el tiempo, mis hermanos, ahorita estamos hablando de 50,000 hombres que regresaron y otro tanto número, pero estamos hablando de que regresaron a reconstruir una ciudad, un templo, unos muros. Pero estamos hablando de que 4 siglos antes Jerusalén era la ciudad más esplendorosa del mundo, era la ciudad más rica, más poderosa en los tiempos de Salomón, ¿sí? Estamos hablando de que esa ciudad de Jerusalén y esa nación, el pueblo elegido por Dios, ese pueblo nació de la nada. Ese pueblo nació de unos judíos que venían en el desierto, errando, ¿sí? Ese reino, la ciudad de Jerusalén, esplendoroso, con calles de oro, donde la plata era despreciable por tanto oro que había, tanta riqueza que había. Esa ciudad habían sido esclavos en Egipto, ¿sí? Y esos esclavos empezaron ahí cuando José se trajo a su familia, que eran 70 personas, y de esas 70 personas salieron de ahí 2,5 millones, cuando los liberó Moisés. Fíjense. El pueblo judío fue esclavo bajo los egipcios, ¿sí? Les dijo el Señor: vayan, salgan de aquí. Yo los libero por mano de Moisés, con mano poderosa, prodigios, abrió el mar y comieron el maná y maravillas. Y van a llegar a la tierra de Canaán, la van a poseer, van a entrar a la tierra prometida, ¿sí?, la tierra que fluye leche y miel, y ahí yo los convertiré en una nación grande, ¿sí? Van a expulsar a todos sus enemigos y yo voy a ser su Dios y ustedes van a ser mi pueblo, ¿sí? ¿Qué sucedió? Vinieron los jueces, vino Saúl se corrompió, vino David y luego vino Salomón se corrompió y luego en cascada vinieron 300, 400 años de reyes impíos, ya lo vimos, de reyes malvados, y el Señor mandó profetas y les dijo: regresen al Señor, no amen a los dioses ajenos, no amen, ¿sí?, a la idolatría, la riqueza, la maldad, regresen a Dios. Voy a hacer que caigan como cautivos, voy a hacer que se los lleven los asirios, voy a dividir el reino, Israel en el norte, Judá en el sur, ¿sí? Voy a hacer que los asirios se los lleven, voy a hacer que los babilonios se los lleven, y los llevaron presos, ¿sí? ¿Y qué pasó? Cuando regresan, se corrompen otra vez. Eso es lo que les dice básicamente Malaquías, se corrompieron otra vez. Y entonces la noticia llegó a Nehemías
y Nehemías regresó para reformar la ciudad por segunda vez. Y así es como termina Nehemías, con el regreso de este hombre para gobernar nuevamente y para restablecer el orden que se había perdido. Y terminamos con esto. Nehemías y Malaquías son el cierre del Antiguo Testamento. Aquí se termina el Antiguo Testamento, ¿sí? Nehemías, digamos, fue el último gobernante del Antiguo Testamento. Ya después vamos a entrar a 400 años de silencio. Y Malaquías fue el último profeta, ¿sí? En el último capítulo de Malaquías vemos cómo promete al Salvador y promete a un hombre con el espíritu de Elías que va a anunciar el regreso del Señor, ¿sí? Juan el Bautista. Entonces, Malaquías está cerrando el Antiguo Testamento y van a pasar 400 años hasta que llegue Juan el Bautista y el Señor Jesús. Bueno. Y luego vamos a entrar a 400 años de silencio. Para esto, Esdras dejó establecida la gran sinagoga y dejó establecido el concilio que después se va a convertir en el Sanedrín. Entonces, fíjense cómo Esdras, un hombre piadoso y temeroso de Dios que hizo una reforma, cómo dio origen a una raza que conocemos como los fariseos, que tenían un origen bueno y después se corrompieron otra vez. Cuando regresa el Señor Jesús, lo que hace es, cuando lo que encontró el Señor Jesús no fue sacerdotes piadosos, no encontró escribas piadosos ni temerosos de Dios, sino que encontró sacerdotes, escribas y fariseos corrompidos. Sí, bueno, entonces se repitió la historia y hasta ahorita seguimos igual. Quiere decir que cuando regresó el Señor Jesucristo, su pueblo estaba igual que cuando los llevaron a la cautividad, igual que cuando cayeron esclavos de Egipto, y hoy, 2000 años después, el pueblo está igualito. ¿Sí? Espero no haberlos enredado mucho, son 5 libros, es complicado aún para mí, pero con estos básicamente estamos cerrando el Antiguo Testamento. Y ojo, ya cerramos el Antiguo Testamento, pero nos faltan muchos libros por ver, ¿verdad? Entonces, prácticamente ya cubrimos toda la historia desde el Génesis, ¿sí?, hasta Nehemías, ya cubrimos toda la historia. A partir de ahora, lo que vamos a hacer es estar brincando de regreso. Vamos a brincar a Salmos, la mayoría de los salmos son de David. Vamos a brincar a Proverbios, que los escribió Salomón. Vamos a brincar Isaías que estaba en los tiempos de los reyes. Vamos a brincar a Jeremías y así sucesivamente. ¿Dudas, preguntas? ¿No? Bueno, espero no haberlos enredado mucho más. Espero que hayan leído las introducciones de la Biblia de estudio de MacArthur. Eso les va a ayudar a clarificar mucho mejor y también se pueden acercar a preguntar. No pasa de que les genere más dudas todavía. Sí. Sí. Y bueno, así termina. La próxima vez vamos a regresar con Esther. Y eso va a ser, primeramente Dios, vamos a regresar con Esther, el 8, si no me equivoco. El 11. El 11 de enero, con el favor de Dios, regresamos con Esther. ¿Sí? Y así nos vamos. Amén. Oremos. Señor bendito, muchas gracias. Gracias, Señor, por permitirnos el privilegio. Gracias, Señor, por permitirnos el privilegio de pasar a través de toda tu palabra, Señor. Ayúdanos, ilumínanos y habla, edifica, limpia.
construye, advierte, trae esperanza, Señor, conforme avanzamos en tu palabra. Gracias por estos meses ante tu palabra, en tus libros, en tu palabra preciosa. Te pedimos por estas semanas, Señor, de reposo, susténtanos y ayúdanos a mantenernos en ti en este tiempo de descanso. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Bendiciones, amados.